Después de 8 años de matrimonio, mi esposo me dejó por una amante. Él creía que yo no sería nada sin él. Pero años después, cuando me vio llegar en un coche de lujo, quedó en shock. Inés creía que tenía todo bajo control. 8 años de matrimonio con Eduardo parecían lo suficientemente sólidos como para que cualquier sospecha ni siquiera cruzara por su mente. Él era un hombre amable, siempre muy puntual, salía al trabajo a la misma hora y regresaba cada día sin grandes variaciones de humor. En el fondo, a Inés le resultaba cómoda esa previsibilidad. Una relación estable, sin dramas innecesarios. Su vida giraba en torno a la pequeña tienda de cosméticos naturales que había abierto en Valencia. El espacio era modesto, pero acogedor, y cada cliente que entraba allí no solo se llevaba un producto de calidad, sino también la sensación de que estaba contribuyendo a algo más grande, un consumo sostenible, ético, consciente. Inés estaba orgullosa de lo que había construido. No era una fortuna, pero era su propio imperio. Eduardo, por su parte, trabajaba en una empresa de importación y exportación. El salario era razonable, y juntos llevaban una vida cómoda, sin extravagancias, pero también sin preocupaciones financieras. Inés nunca necesitó pedirle nada, y tal vez por eso nunca cuestionó su rutina. La tienda exigía mucho de ella, y Eduardo parecía entenderlo. Nunca se quejaba cuando ella tenía que trabajar hasta tarde, cuando pasaba horas probando nuevas fórmulas u organizando estrategias para atraer más clientes. Él decía apoyar su sueño y, a cambio, ella intentaba ser una esposa presente cuando podía. No tenían hijos, algo que a veces pasaba por la mente de Inés, pero nunca sintió que eso fuera un problema para Eduardo. El día comenzó sin ninguna anomalía. Inés siguió su rutina, organizó algunos documentos en la tienda, hizo algunas llamadas importantes y pasó la mañana resolviendo pendientes. La nueva fase del negocio requería dedicación total, pero ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Su enfoque estaba en una inversión importante que estaba negociando. Si todo salía bien, podría expandir su línea de productos a otros mercados. El entusiasmo con la posibilidad la hizo perder la noción del tiempo. Cerca de las 3 de la tarde, una llamada interrumpió su ritmo de trabajo. La reunión con un inversor, que estaba programada para dentro de una hora, fue cancelada inesperadamente. El hombre alegó un compromiso de última hora y pidió reprogramarla para la semana siguiente. Inés soltó un suspiro frustrado. El encuentro era esencial para los planes de la tienda, y ya había preparado toda la presentación con detalles. Ahora tenía un espacio libre en la agenda y nada urgente que resolver. Podría quedarse en la tienda y adelantar algunas tareas. Podría visitar a una proveedora y discutir nuevas posibilidades para la línea de cosméticos. Pero, por alguna razón, decidió hacer algo que rara vez hacía, volver a casa más temprano. El tráfico fluía con normalidad, sin atascos ni complicaciones. Valencia era una ciudad movida, pero ella ya conocía bien los mejores caminos para evitar las horas pico. Mientras conducía, su mente seguía ocupada con la planificación de la tienda. Tantas posibilidades, tantas oportunidades. Si cerraba ese contrato, su empresa finalmente daría un gran salto. Entonces, algo llamó su atención. Al detenerse en un semáforo, su mirada vagó distraídamente por los edificios de la avenida. Al otro lado de la calle, un hotel sofisticado exhibía su fachada impecable. El tipo de lugar que solía ver en revistas de turismo y publicidad de eventos empresariales. Al momento siguiente, sintió que su corazón se aceleraba abruptamente. La puerta del hotel se abrió, y Eduardo salió de allí. Por un instante, su mente intentó encontrar justificaciones lógicas. Tal vez un evento corporativo. Tal vez una reunión de la empresa. Pero la justificación se esfumó en el segundo siguiente, cuando una mujer apareció justo detrás de él. No era cualquier mujer. Alta, rubia, vestida con un conjunto elegante que resaltaba sus curvas, parecía completamente cómoda a su lado. Pero el verdadero golpe llegó en el instante siguiente. Eduardo tomó su mano con naturalidad. Un gesto íntimo, familiar. Y luego, sin vacilar, se inclinó y la besó. No fue un beso rápido.
No fue un gesto furtivo, como alguien que teme ser descubierto. Fue un beso seguro, intenso, como si ya no tuviera que preocuparse por nada. Como si aquel fuera solo otro día normal en su rutina. La escena se desarrollaba ante sus ojos como una pesadilla de la que no podía despertar. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás empezaron a tocar la bocina. Pero Inés no podía moverse. Sus dedos apretaron con fuerza el volante. El shock era tan grande que apenas podía razonar. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas veces había salido con esa mujer mientras Inés trabajaba incansablemente para que su matrimonio funcionara? La idea de Eduardo con otra persona era un pensamiento que jamás había cruzado su mente. Nunca fue celosa, nunca investigó nada, nunca cuestionó su rutina. Y ahora, todo estaba ahí, expuesto ante sus ojos. Cuando la bocina de un conductor impaciente sonó de nuevo, se obligó a reaccionar. Con un movimiento rígido, aceleró el coche y siguió adelante, pero su mente aún estaba atrapada en esa escena. La rabia aún no había llegado. La tristeza, tampoco. Solo una frialdad devastadora comenzaba a instalarse dentro de ella. Eduardo nunca se preocupó por ocultarlo. Se sentía seguro. Y eso dolía más que cualquier traición. Estacionó en el garaje de casa y se quedó allí, con las manos en el volante, sin saber por cuánto tiempo. No necesitaba explicaciones. No necesitaba pruebas. Pero él tendría que hablar. Y esta vez, no había escapatoria. Inés entró en casa con pasos firmes. No encendió las luces, no se quitó los zapatos, ni hizo ningún movimiento automático de quien regresa a casa después de un día de trabajo. Solo se quedó allí, parada en la sala, sintiendo como el silencio llenaba el espacio. La casa que antes parecía un refugio ahora se había convertido en un lugar extraño. Cada detalle, cada mueble, cada objeto parecía cargar con un nuevo peso. El sofá donde Eduardo se sentaba todas las noches con el móvil en la mano. La mesa del comedor donde comían juntos, pero en silencio, sin darse cuenta de que hacía mucho tiempo que la conexión entre ellos había desaparecido. Todo eso ahora le parecía ridículo. No lloró. Ni por un segundo. Fue hasta el cuarto, abrió el armario y tomó una maleta. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, solo sabía que no quería pasar otra noche allí. Separó algunas prendas, metió un par de zapatos en la maleta, tomó el cargador del móvil. Sus movimientos eran precisos, fríos, automáticos. No quería gritar. No quería suplicar. No quería cuestionar nada. Solo quería escucharlo de su propia boca. 2 horas pasaron hasta que finalmente escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura. El sonido que, en cualquier otro día, significaría solo otra noche común. Pero esta vez, cada segundo de esa espera había transformado a Inés en otra persona. Eduardo entró distraído, guardando las llaves en el bolsillo. Vestía la misma ropa de siempre, el mismo saco, la misma expresión relajada de quien no tenía idea de lo que le esperaba. Cuando alzó la mirada y vio a Inés allí, parada, sin decir una palabra, frunció levemente el ceño. ¿Ya llegaste? Pensé que tenías una reunión importante hoy. Ella no se movió. Ni parpadeó. ¿Desde cuándo? La pregunta fue firme, sin rodeos. Sin necesidad de explicaciones. Eduardo guardó silencio por un momento. Luego soltó un suspiro cansado, como si estuviera a punto de resolver un problema burocrático. Un poco más de un año. Nada de sorpresa. Nada de disculpas. Ningún arrepentimiento. Inés sintió una rabia sorda crecer dentro de ella. No era por el tiempo, ni por la traición en sí, sino por la naturalidad con la que él lo admitía. Y ni siquiera te preocupaste en ocultarlo. Su voz salió calmada, pero cargada de algo sombrío. Eduardo se encogió de hombros. No voy a mentirte, Inés. Nuestro matrimonio ya no era el mismo. Tú siempre estabas ocupada con la tienda, yo me sentía solo. Las cosas simplemente pasaron. Ella soltó una risa seca. Un matrimonio de 8 años reducido a las cosas simplemente pasaron.
¿Y te pareció más fácil engañarme que terminar conmigo? Creí que no era necesario llegar a ese punto. ¿A ese punto? Repitió ella, incrédula. ¿Crees que mantener una amante por más de un año no es llegar a ese punto? Él se pasó la mano por el rostro, como si estuviera cansado de aquella conversación. Mira, no hagamos de esto un drama más grande de lo que necesita ser. Eres una mujer inteligente. Sabías que lo nuestro ya no era como antes. Entonces dime, Eduardo, ¿qué es exactamente lo que quieres ahora? Él dudó. Yo, quiero seguir adelante. Ahí estaba. El final que él ya había decidido mucho antes de ese momento. Inés respiró hondo y tomó la maleta que había dejado junto al sofá. Perfecto. Entonces ya no tienes que preocuparte por mí. Los ojos de Eduardo finalmente reflejaron una leve confusión. ¿Qué estás haciendo? Me voy. ¿A dónde? Ella sonrió con ironía. Eso ya no te interesa. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta y salió. No había nada más que decir. No había nada más que salvar. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Inés en cuanto salió de la casa. No miró atrás. No dudó. Solo caminó hasta el coche y arrojó la maleta en el asiento trasero. Eduardo no la siguió, no intentó detenerla, no llamó su nombre. Tal vez se sintió aliviado. Tal vez creyó que, al día siguiente, ella volvería arrepentida, pidiendo hablar. Él ya no la conocía. Condujo sin un destino fijo. Su mente estaba en blanco, como si se negara a procesar todo de golpe. Lo que más le dolía no era la traición en sí, sino la frialdad con la que Eduardo la había descartado. Un matrimonio de 8 años reducido a un quiero seguir adelante, como si estuviera cambiando de trabajo o cancelando una suscripción. Cuando se dio cuenta, estaba detenida frente a la tienda. La única cosa en la que realmente podía confiar. Salió del coche, abrió la puerta y entró. El aroma familiar de los productos la envolvió de inmediato. Allí, todo era fruto de su esfuerzo. Cada frasco de crema, cada jabón artesanal, cada detalle había sido logrado por ella, sin necesitar de nadie. Y ahora, era todo lo que tenía. Se sentó en el pequeño sofá del fondo y se quedó allí un rato, sin saber cuánto tiempo. No lloró. No tuvo un ataque de desesperación. Solo guardó silencio. Al día siguiente, el despertador sonó a la misma hora de siempre. Por un segundo, la sensación fue la misma de todas las mañanas: despertarse, tomar café, abrir la tienda, seguir la rutina. Pero entonces, la realidad cayó sobre ella con un peso diferente. Ya no había casa a la que volver. Ya no estaba Eduardo. Solo quedaban ella y su sueño. Y eso era suficiente. Fue entonces cuando tomó la decisión. Si Eduardo había seguido adelante, ella también lo haría. Pero no de manera silenciosa, encogida, esperando que el dolor pasara. Haría algo más grande. Transformaría toda aquella humillación, toda aquella rabia silenciosa, en combustible para algo grandioso. A partir de ese día, su tienda dejaría de ser solo un pequeño negocio local. Lo convertiría en un imperio. En los meses siguientes, Inés se sumergió en el trabajo como nunca antes. Investigó estrategias de marketing, estudió casos de éxito, analizó el mercado de cosméticos ecológicos y empezó a invertir fuertemente en publicidad. Creó alianzas con influencers, rediseñó los envases, amplió la variedad de productos. El ritmo era extenuante. De día, atendía clientes, negociaba con proveedores, supervisaba las redes sociales. De noche, dormía en un colchón improvisado en el fondo de la tienda, planificando los próximos pasos. Mientras ella crecía, Eduardo desaparecía de su mente. No había tiempo para pensar en el pasado. La pequeña tienda empezó a llamar la atención. Un artículo en una revista local elogió la calidad de los productos, y pronto llegaron invitaciones para entrevistas y eventos. Lo que antes era un negocio modesto, sostenido por el esfuerzo solitario de Inés, se convirtió en un nombre reconocido en la industria. Cuando firmó su primer gran contrato, supo que había ganado. Poco tiempo después, compró una casa nueva.
No un pequeño apartamento como el que compartía con Eduardo, sino una casa de verdad, espaciosa, sofisticada. Un símbolo de todo lo que había logrado por sí sola. Y, por primera vez, al dormir en una cama de verdad después de meses, Inés sonrió. Eduardo pensó que ella se convertiría en un fantasma de su propio fracaso. Pero quien desapareció fue él. Eduardo siempre creyó que tenía todo bajo control. Cuando dejó a Inés por Elena, la seductora rubia que conoció en un evento de la empresa, no sintió culpa. Al contrario, se sintió revitalizado. Una mujer vibrante, llena de deseos costosos y un apetito insaciable por el lujo. Todo lo que siempre quiso, emoción, estatus y placer sin límites. Durante los primeros meses, la vida junto a Elena pareció un sueño. Restaurantes caros, viajes a destinos exóticos, ropa de marca y hoteles 5 estrellas. Pero había un detalle que Eduardo ignoró por puro ego, nada de eso lo pagaba ella. Elena nunca puso un centavo en la relación. Él cubría todos los gastos. Y cuanto más pedía ella, más cedía él. Al principio, no fue un problema. El salario en la empresa seguía siendo alto y, además, encontró una solución fácil: pequeños desvíos financieros. Nada alarmante. Pequeñas sumas transferidas discretamente, justificadas con facturas maquilladas. El problema fue que esas pequeñas sumas pronto se convirtieron en cantidades grandes. Y alguien se dio cuenta. El día del descubrimiento fue un golpe brutal. Eduardo estaba en su oficina cuando lo llamaron a la sala del director financiero. Así que entró y vio a los abogados de la empresa sentados a la mesa, supo que estaba acabado. La investigación interna lo había revelado todo. Las transferencias irregulares, los gastos incompatibles con su salario, los fondos desviados. No había excusa que pudiera usar. No había salida. El despido fue inmediato. Pero no solo eso. La empresa decidió demandarlo por fraude y apropiación indebida. El dinero tendría que ser devuelto, y las deudas comenzaron a acumularse más rápido de lo que podía contar. El primer golpe fue perder el empleo. El segundo llegó poco después. Cuando le contó a Elena sobre el despido, esperando al menos un mínimo de apoyo, solo recibió una mirada aburrida. ¿Entonces quiere decir que estamos en la ruina?, preguntó ella, revirando los ojos. Eduardo intentó argumentar, decir que encontraría otra oportunidad, pero a Elena no le interesaban las promesas. Al día siguiente, tomó sus maletas y salió del apartamento sin siquiera mirar atrás. Y se llevó todo lo que pudo cargar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sin salario y sin ahorros suficientes, Eduardo se vio hundido en deudas. El banco confiscó su auto. El alquiler del apartamento se atrasó hasta que lo desalojaron. Amigos que antes siempre estaban a su alrededor desaparecieron como ratas huyendo de un barco que se hunde. Pasó de ser un hombre respetado en el mundo corporativo a un tipo arruinado, sin opciones. Fue entonces cuando surgió la única alternativa: aceptar un trabajo en un taller mecánico. La ironía era asfixiante. Él, que había pasado la vida vistiendo trajes a la medida y cenando en restaurantes de lujo, ahora pasaba los días cubierto de grasa, cambiando llantas y limpiando piezas sucias de aceite. Pero no tenía elección. ¿Era eso o la miseria absoluta? Y así, Eduardo cayó. El hombre que antes se sentía en la cima ahora no era más que una sombra borrosa en la vida de todos. Incluso en la de Inés. El taller era caluroso, ruidoso y estaba impregnado con el constante olor a aceite quemado y caucho. El uniforme sucio de grasa era lo opuesto a los trajes impecables que solía usar. Antes tomaba café importado y discutía contratos millonarios. Ahora pasaba el día cargando llantas, cambiando filtros y escuchando a clientes impacientes que se quejaban por pequeños rasguños en sus autos. El salario era ridículo comparado con lo que había ganado antes, pero era lo único que le impedía dormir en la calle. Lo peor no era el trabajo duro ni las miradas de superioridad de clientes que ni siquiera lo notaban. Lo peor era el tiempo. Las horas arrastradas. El vacío interminable. Ya no había cenas caras, viajes de lujo ni la falsa adrenalina de ocultar una aventura.
Solo existía la dura y fría realidad del fracaso. La rutina era la misma todos los días. Se despertaba temprano, tomaba el metro abarrotado, trabajaba hasta la extenuación y volvía al minúsculo cuarto alquilado en el fondo de una pensión barata. Comía cualquier cosa comprada en el mercado y dormía con el olor a grasa impregnado en la piel. Y a nadie le importaba. Ningún amigo preguntó dónde estaba. Ninguna examante apareció para ver cómo se las arreglaba. El teléfono, que antes vibraba todo el tiempo con mensajes e invitaciones, ahora era solo un pedazo de plástico inútil. Desapareció. Exactamente como lo hizo con Inés. Hasta que, en una tarde sofocante y monótona, el pasado apareció, brillante y reluciente, para escupirle en la cara. El sonido de tacones resonó sobre el suelo de cemento del taller. Un sonido que no pertenecía a ese ambiente. Era distinto, seguro. Diferente de los pasos apresurados de los clientes comunes. Eduardo, agachado junto a un auto, giró el rostro por reflejo. Y se congeló. Inés. La mujer que había desechado sin remordimiento. Pero ya no era la misma. Vestía un vestido elegante, ajustado con precisión a su esbelta figura, con un corte sofisticado que destilaba poder. Los tacones alargaban su postura altiva, y el reloj dorado en su muñeca era un símbolo evidente de su nueva realidad. Y detrás de ella, brillando como una provocación, estaba un auto de lujo. Eduardo no sabía qué lo golpeaba más, si el hecho de que ella estuviera allí o el hecho de que ni siquiera lo había notado. Inés revisaba su celular, ajena al entorno que la rodeaba, como si ese lugar y las personas dentro de él fueran irrelevantes. Y, para ella, lo eran. Buenas tardes, ¿quién puede atenderme? Su voz sonó firme, impaciente. El recepcionista, un chico joven, se limpió rápidamente las manos en el delantal y se acercó. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Ella dio un pequeño suspiro, como quien quiere resolver un inconveniente cuanto antes. Necesito cambiar una de las llantas. El auto está afuera. Claro, podemos hacerlo ahora mismo. Antes de que el chico pudiera llamar a uno de los mecánicos, Eduardo finalmente se movió. Aún sucio de grasa, aún sin saber cómo reaccionar. Inés. Ella giró la cabeza lentamente, como si estuviera analizando si valía la pena reconocer esa voz. Entonces sus ojos se encontraron con los de él. Y, en ese instante, Eduardo sintió el verdadero golpe de su ruina. No había sorpresa en su mirada. Ni rabia. Ni rastro alguno de emoción. Solo indiferencia. El silencio entre ambos fue ensordecedor. Entonces, Eduardo cedió. Has cambiado. Dijo, sin pensarlo demasiado, dejando que las palabras simplemente escaparan. Inés alzó la mirada del celular y arqueó levemente una ceja, como si la afirmación fuera obvia. Sí, Eduardo. Algunas personas evolucionan. La respuesta llegó afilada, cortante. Eduardo sintió el golpe directo en su orgullo. No sabía que tú, dudó, sin saber cómo completar la frase. ¿Qué tenías dinero? ¿Qué conducías un auto de lujo? ¿Qué te habías convertido en alguien a quien ya no podía alcanzar? ¿Qué sería exitosa sin ti? Completó ella, con un tono cargado de ironía. Pues sí. Sorpresa. Eduardo abrió la boca, pero no salió nada. No sabía cómo responder, porque, en el fondo, ella tenía razón. Antes, cuando decidió cambiarla por Elena, nunca imaginó que Inés pudiera levantarse tan rápido y tan alto. Tal vez pensó que ella lloraría, que sufriría en silencio, que nunca se recuperaría por completo. Pero ahí estaba. Fuerte. Brillante. Intocable. Yo. Me equivoqué. Eduardo finalmente admitió, en un hilo de voz. Inés inclinó levemente la cabeza, como si evaluara sus palabras. Entonces sonrió. Una sonrisa fría, sin rastro de nostalgia. ¡Ay, Eduardo! Suspiró, cruzando los brazos. El problema nunca fue que te equivocaras. El problema fue que creíste que nunca tendrías que pagar por ello. Eduardo sintió un sabor amargo en la boca.
Solo quiero una segunda oportunidad. Ella soltó una risa baja, cargada de burla. ¿Segunda oportunidad? Eduardo, tuviste 8 años de oportunidades. Luego lo miró directamente y, con una sonrisa triunfal, agregó, ¿pero sabes qué? Tenías razón cuando dijiste que querías seguir adelante. Y lo hiciste. Hizo una pausa y se encogió de hombros. La diferencia es que tú seguiste hacia el abismo. El mecánico terminó de cambiar la llanta y se limpió las manos. Listo, señora. Puede llevarse el auto. Inés sacó un billete de su cartera y se lo entregó al chico. El cambio puede quedárselo Eduardo. Tal vez le ayude a comprar un jabón para quitarse toda esa grasa. Eduardo sintió como su rostro ardía de vergüenza, pero Inés ya ni siquiera lo miraba. Entró en el auto con la misma postura impecable de antes, ajustó sus gafas de sol y partió sin decir nada más. Él se quedó allí, parado, con el dinero arrugado en la mano y el peso insoportable de su propia ruina. Eduardo jamás imaginó que su vida tomaría un giro tan drástico. Siempre orgulloso, creyó estar en control de todo, pero sus elecciones lo llevaron a un destino que nunca previó. Todas las profesiones son dignas, pero para un hombre que alguna vez se creyó superior, terminar de esa manera fue un golpe que jamás habría esperado. ¿Y tú, qué opinas de este giro inesperado? Déjanos tu opinión en los comentarios.